Pues sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Es una bendición saludarles como cada día para compartirles el devocional. Y vámonos a la palabra viva, hermanos, que hoy nos lleva al libro de Esdras, capítulo 4. Hermanos, qué emoción había en el capítulo 3, una emoción indescriptible. Habían levantado un altar, habían inaugurado el culto, habían puesto el cimiento del templo. Era una fiesta, una celebración, Carlita. Era una mezcla de emoción, de nostalgia, de alegría, de celebración. Habían cánticos, habían momentos emotivos, porque se estaba ante ellos cumpliendo una hermosa promesa de Dios de regresarlos y de poder restaurar a esta nación. No obstante, parece ser que ese júbilo, esa algarabía, ese regocijo se vería opacado por obstáculos que se iban a presentar, por situaciones que en el capítulo 4, hermanos, uno lo va leyendo y dice, no puede ser también que íbamos. Y es que, hermanos, se menciona en el capítulo 4, Carlita, a los enemigos. ¿Cómo van a haber enemigos? Sí, dice la palabra de Dios, hermanos, algo que me llama mucho la atención desde el verso número 1, cuando dice, cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familias y dijeron, permítanos participar de la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel le respondieron, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solo nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Ante esto, Carlita, ellos reaccionan. Ante esto, ellos no se quedan con brazos cruzados, pero lo que me llama la atención es que desde el inicio, tus enemigos, los enemigos. Los enemigos del pueblo de Dios. Quiere decir que si desde el principio dice que son sus enemigos, su intención no era ayudarlos. Exactamente. Su intención al querer infiltrarse o querer participar no era una intención correcta. Así es, hermanos. Vemos en este primer verso de capítulo 4 de Esdras que inicia con esta palabra, los enemigos. Y recordemos que ellos ya están en esa tierra reconstruyendo el templo que les habían dado por Dios por medio de Ciro. Pero aquí hay algo bastante importante que mencionar, hermanos. El inicio de este capítulo es el diálogo que tienen, el hecho de que ellos van y empiezan a ver que una ciudad destruida empieza a ser repoblada, pero sobre todo empiezan a tener muchos problemas en la reconstrucción del templo. Y aquí uno puede decir, bueno, es que ellos ofrecieron su ayuda en ayudar a todos los que venían de Babilonia para la reconstrucción, pero la realidad de las cosas, hermanos, yo puedo ver cuando termino de leer este capítulo y veo, no tenían la intención de ayudarlos realmente, ¿no? Pero aquí ellos, en este caso los líderes como Zorobabel, responden algo que le dicen, no les podemos permitir a ustedes que sean parte de este proyecto y de esta reconstrucción del templo de nuestro Dios. Y ellos pues no se quedan así, hermanos, y empieza una situación que uno se queda así como que no es extraño, hermanos. El ser humano es bastante complicado, no desde ahorita, sino desde esos tiempos, y podemos ver la oposición, yo así lo vi, la oposición a la construcción del templo, porque era lo primero que ellos tenían que hacer. Y aquí empieza, hermanos, una, digamos así, como una lucha de decir, no lo van a hacer y nosotros nos vamos a encargar de que esto no se siga. Entonces, pero vamos a ir viendo más adelante antes de que yo siga hablando. Sí, pero Carita tiene razón en cuanto a que uno diría, ¿qué les costaba dejarles que les ayuden? Quizá no faltó quien diga, pues déjenlos, que nos traigan aquí las carretillas, los escombros, que nos ayuden. Pero es muy profundo esto, porque a simple vista pareciera ser como que son chocantes, decimos aquí en México, ¿no? Ay, estos no nos quieren hacer parte de esto, ¿qué les pasa, no? Pero nos damos cuenta, hermanos, de algo que es muy interesante y nos lleva a una profundidad muy fuerte en este relato, porque acordémonos de algo, hermanos. Los asirios en el norte es el primer
primera parte que se van. que es llevada al cautiverio. Recordemos que Oseas, me parece que fue el último rey no el profeta, Oseas, el último rey en el norte, que le colmó la paciencia a los asirios porque los traiciona y los deportan. Y es en ese tiempo, hermanos, en donde los asirios se llevan a todos los habitantes del norte y los dispersan por toda Asiria. Y ese lugar, sobre todo Samaria, es repoblado con gente de otros lados y que se mezclan con los que quedaron ahí, que no fueron llevados a la cautividad. Ellos, hermanos, en Reyes, parece que el capítulo número 17 describe algo que me llama mucho la atención, hermanos, que ellos traen a los dioses asirios, que ya se convierten prácticamente, por así decirlo, en los dioses de los samaritanos. Y es en ese tiempo, no sé si recuerdan ustedes, hermanos, cuando lo leímos en el libro de Reyes capítulo 17, recuerdo que Carlita comenzó a ver un problema, porque comenzaron a surgir leones que se devoraban a los habitantes. Y le dicen al rey asirio, acá hay un problema, porque no sabemos de dónde salieron estos leones. Y dice el rey asirio, bueno, de los que deportaron, vean si hay alguien de los sacerdotes que se llevaron, que conozca cómo se dialoga con este Dios, y tráiganlo para que les enseñen. Y vienen, no se dice quién, pero dice que comienza a enseñar la ley de Dios, pero algunos no hacen caso, algunos adoptan a Yahvé, pero como un Dios más, como una deidad de más. De los que ya tienen. De los que ya tenían ellos, los samaritanos. Se dice que sus principales ídolos eran 5. Y Yahvé, por eso la samaritana en el Nuevo Testamento le dicen, porque 5 maridos has tenido. Es decir, porque 5 deidades ustedes tienen. Y el que ustedes dicen que creen, no creen en él, porque Yahvé es un Dios más. Es muy profundo eso de los samaritanos, porque hasta en los tiempos de Jesús hacen eco, hermanos. Pero a este punto me parece muy interesante, porque sus enemigos, hermanos, afirman que adoran al mismo Dios. Le dicen a Zorobabel, si adoramos al mismo Dios, ¿por qué no nos das oportunidades de servirles? Pero, hermanos, en cierto sentido era realidad, pero, insisto en esta parte, para ellos Yahvé era un Dios más de toda la colección de dioses e ídolos que ellos ya tenían. Y a los ojos de Dios esto no era adoración, pues no. Era rebelión, era pecado. De hecho, por eso fueron deportados por la idolatría. La verdadera adoración significa devoción únicamente a Dios. Éxodo lo explica muy bien. Para esos extranjeros Dios era otro ídolo. Pero Carlita, ellos quieren involucrarse no solamente en el trabajo de construcción. Ellos quieren traer también sus dioses a este templo, quieren traer sus ídolos a este templo. Y a ellos les queda muy claro algo, hermanos. Por eso vimos la historia cronística que dice, por la idolatría ustedes se fueron al cautiverio. Y ellos dicen, no, esa lección ya la vimos. Esa película ya la conocemos. De ahí venimos. Ajá, no, y ellos, Carlita, pues por supuesto, no solamente querían pasar la pala y la cuchara y el cemento, ellos querían también inferir en el culto. Y esto era lo que no querían, no permitieron esto. Lo que no querían ellos era que se contamine el culto de Dios, que se haga un sincretismo por todas las ideologías que ya habían. Por eso hay que entender mucho el contexto de la historia, porque alguien puede decir, esos judíos se pasaron. Sí, son malos, porque no dejaron que les ayuden. Por este motivo, hermanos. Y esto, por supuesto, Carlita, si estaban inaugurando un altar, un templo, ellos no querían que esto comience mal y que se comience a contaminar desde el principio. Así es, vemos esta parte, hermanos. Ellos, los asirios, pues, como bien José lo comenta, tenían muchos dioses, y aunque en este diálogo que tienen con Zorobabel le dicen, pero si adoramos al mismo Dios, pero Zorobabel sabía, sí, pero tú tienes muchos dioses, nosotros solamente tenemos uno al cual vamos a adorar. Y por eso la respuesta de Zorobabel y de todos los jefes le dijeron a estos enemigos, porque así empieza, les dicen que no. Y uno, pues, al inicio de esto, hermanos, puede decir, pues, qué malos, ¿qué les cuesta? Nos quieren ayudar, pero realmente no, hermanos. Con todo lo que vimos en Crónicas, hermanos, y meternos en el contexto de lo que estamos viendo, es que sus intenciones de ellos no era ayudarlos precisamente, querían inferir en esta parte, y estos que venían regresando de Babilonia, pues ya sabían lo que les esperaba si empezaban con su idolatría. Entonces ellos querían mantenerse en una integridad en la adoración a nuestro Dios, por eso no permiten la ayuda, y dicen, no, solo nosotros lo vamos a hacer.
¿sí? Porque tenían claro que solo había un Dios al cual tenían que adorar. Y sabían que ellos no era solo Dios, sino que tenían muchos dioses más, ¿sí? Entonces nos damos cuenta aquí, hermanos, la resistencia de Zorobabel y de los jefes de los líderes de ese tiempo que no permiten. Pero hay una respuesta y una acción o reacción de los enemigos del pueblo de Dios a que se les negó la ayuda, hermanos. Y aquí empieza una oposición, pero al final de todo, hermanos, aquí podemos ver cómo Dios, pues es de Dios todo, hermanos. Todo lo tiene en control. Por eso yo cuando terminé de leer este capítulo me quedé muy así como en suspenso, porque dije, a ver qué pasa, y leí y seguí leyendo porque hasta que llegué al final. Pero, hermanos, en este capítulo vienen ciertas actitudes del ser humano ante lo que es la obra de Dios. Es algo que yo al final de todo dije, Señor, líbrame de caer en una situación o en una actitud como esta y yo me ponga hacia ti. Contra ti más bien. Y contra ti a lo que es tu reino, a lo que es tu obra. Entonces, hermanos, vamos a seguir viendo este capítulo, es bastante interesante. Tiene mucho que decir este capítulo número 4. Claro, hermanos, porque expresa que el pueblo de la tierra, cuando dice el pueblo de la tierra se refiere a los que nacieron ahí. Recordemos, hermanos, que muchos extranjeros nacieron ahí, en ese territorio, ¿verdad? Que antes fue del sur. Pero además, los samaritanos también llegan a poblar. Bueno, se hace una mezcla impresionante. Y todas estas personas, hermanos, hacen algo que llama mucho mi atención. Lo primero que intentaron hacer fue atemorizar al pueblo de Dios. Con amenaza. Por lo general, hermanos, siempre se relaciona con los samaritanos, porque principalmente fueron ellos quienes se ofrecieron a ayudar. Y esto, hermanos, miren cómo son las cosas. Este dato en Esdras 4 parece ser que es el inicio de un enfrentamiento entre judíos y samaritanos. Una confrontación que van hasta los tiempos de Jesús. De manera mutua se hace como que una rivalidad entre samaritanos, ¿verdad?, y judíos. Entonces nos damos cuenta de algo que aquí es muy interesante, hermanos, porque lo que intentan hacer ellos es amenazar, es intimidar al pueblo. No se sabe si con abastecimiento, no se sabe, como ellos ahí estaban desde mucho antes, no se sabe si ellos no querían darles alimento, comida o agua, no se sabe realmente en qué consistió este temor o alguna amenaza directa. Lo que sí sabemos es que ellos sobornan a los consejeros, sobornan a las personas que están allá para intentar, hermanos, hacer que la obra ya no avance. ¿Y sabe qué sucede, hermanos? El desaliento y el temor son de los más grandes obstáculos para completar la obra de Dios. Lo que intentaban hacer los enemigos del pueblo era desalentar y generar temor en ellos. Cuando usted enfrenta temor y desaliento, esto, hermanos, hay que saber cómo contrarrestarlo. Porque por lo general una persona tiende a desanimarse, tiende a dejar de continuar, tiende a tirar la toalla, como decimos coloquialmente. Y yo no sé cuántos aquí hemos pasado por desaliento, pero les digo algo, todos los creyentes hemos pasado por desaliento en algún momento. Por desánimo, por temor, por algunas circunstancias que hemos vivido, no lo sé, pero todos lo hemos pasado. La diferencia es cómo lo hemos afrontado, cómo lo hemos nosotros superado. Porque, hermanos, el desaliento, el desánimo devora nuestras motivaciones y el temor nos paraliza. ¿Cuántas veces estamos motivados y felices y contentos y nos desanimamos? Ya no quiero nada. ¿Y cuántas veces estamos con temor y no, qué tal si lo hago? O qué tal si me pasa esto? Y empezamos nosotros, hermanos, a dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. No obstante, el pueblo de Dios, hermanos, en todas las épocas ha tenido pruebas y obstáculos, pero los ha superado. Desde la antigüedad vemos, hermanos, que cuando alguien dice construyamos, alguien dice destruyamos. Desde la antigüedad vemos que cuando alguien quiere levantar un muro, otros dicen derribémoslo. Parece ser, hermanos, que es el común denominador de cuando alguien quiere hacer algo, porque la única manera en la que nadie les diga nada es no haciendo nada. La única forma en la que usted no encuentra obstáculos es sentadito ahí, sin hacer ruido, sin hablar, sin nada. Pero en cuanto usted intenta hacer algo,
ahí vendrán obstáculos. Y no lo digo para desanimarlo, lo digo para que nos preparemos, hermanos, porque si esta obra es de Dios, nadie puede detenerla. Así es, hermanos. Esta reacción de los seres humanos es lamentable, hermanos, que tengamos muchas veces estas reacciones. Y creo que los que conocemos de Dios, hermanos, creo que debemos de compartir la emoción, la felicidad o el gozo cuando se está trabajando para la obra de Dios. Aquí están ellos construyendo o reconstruyendo el templo. Ellos estaban haciendo una ordenanza dada por Dios, hermanos. Con todo lo que ellos ya habían visto de crónicas, todo lo que la historia y por qué ellos llegaron hasta ahí, ellos se estaban esforzando por obedecer tal cual y al pie de la letra lo que Dios estaba estableciendo y de regresar a esa tierra. Y aquí empieza una resistencia. No falta alguien que cuando tú estás haciendo algo para la obra de Dios, no falta alguien, perdón que lo diga, que esté ahí atrás molestando, desanimando, juzgando, criticando, hablando de ti. Y esto es lo que habla el capítulo 4. Y esto habla, o sea, es lamentable, triste y lamentablemente que esto esté sucediendo. Sí, Carlita, pero digo, es lamentable, Carlita, pero no es justificable. Bueno, pero te voy a decir algo. Todos los que servimos tenemos que estar preparados. Porque la crítica no falta, hermanos. Y lo peor del caso es que el que critica es el que menos hace. Sí, entonces no nos desgastemos con eso, no nos desconcentremos de eso, hermanos. Porque bueno, fuera que el que critica dijera, mira, yo ayudo, yo lo hago. Pero ¿con qué intención? Por ejemplo, estos dijeron, yo les ayudo, pero querían traer sus dioses. Yo les ayudo, pero pues dame oportunidad también. Querían aprovechar. O sea, esa parte también hay que considerarla, Carlita. Pero no solo se quedaron en intimidar, Carlita. No solo se quedaron en amenazar. No solo se quedaron en desanimar a los líderes. Como vieron que no les resultó, como vieron que ellos siguieron trabajando, no se desconcentraron a pesar de los señalamientos, de las amenazas, de las intimidaciones que les estaban haciendo ellos. Por supuesto que dicen, hay que pararlos. Hay que detenerlos porque eso nada los detiene. Y lo que hacen, hermanos, es hacer cartas al rey de Persia. Ellos no se quieren detener tampoco en buscar cómo detenerlos, porque se dan cuenta que sus palabras no les hicieron nada. Se dan cuenta que sus amenazas les entró por un oído, les salió por otro, como debe pasar, hermanos. Miren, ni la crítica ni los señalamientos deben hacernos sentir en ese sentido como que desanimados. Porque realmente quien nos ha llamado nos va a ayudar a hacer la obra que nos ha llamado que hagamos. Pero miren, hermanos, estos varones hacen un documento y se lo mandan a los reyes de Persia. ¿Qué sucede aquí? Les platico un poquito. Cuando Darío fallece, hermanos, reinó su hijo Asuero, ¿verdad? El nombre griego de Asuero es Jerjes. Este es el mismo rey que aparece en Esther, que vamos a ver Esther más adelante, que habla de los israelitas judíos que se quedaron en Babilonia y cómo vivieron su fe en Babilonia. Pero bueno, al comienzo de su reinado, los samaritanos le escribieron una carta con la esperanza de impedir que los judíos completen los trabajos en el templo. Aparentemente, Carlita, nada pasó. Aparentemente nos podemos percatar que Jerjes dijo, no nos hagan caso, ustedes sigan trabajando, casi no. Pero hermanos, Artajerjes, Locminano sucedió a su padre Jerjes. Este también es el que recibió una carta de los samaritanos contra los judíos. Ahora, hermanos, llega Artajerjes y recibe esta carta y hace que la traduzcan. Dice, no sé qué dice aquí, traduzcanla. Y mientras la van leyendo, ellos se van dando cuenta que lo que muestran estos, Carita, mira cómo la maldad, el grado de maldad. ¿Cómo es la maldad? Es el grado de maldad del ser humano. La maldad humana hecha carta. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Ellos hacen una carta, la firman. Ahí aparecen como 3, 4 nombres, pero dicen, es el sentir de todas las provincias que aquí conformamos. Como con alguien se dice, ¿sabe qué están diciendo? Todos. ¿Sabe qué están comentando todos? Ese cuento ya me lo sé, hermanos. Luego de 20 años de ministerio, y yo sé que con alguien te dice, ¿sabe qué piensan? ¿Sabe qué están diciendo? ¿Sabe qué pienso? Yo.
¿Sabe qué digo? Y me parece cobardía, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque el que siente algo te lo dice de frente. Mira, yo pienso esto, yo veo esto. Bien, o de algo más. Pero involucra a muchos. ¿Sabe qué dicen todos? Espérate, ¿quiénes son todos? No, ellos lo mismo. ¿Saben qué dicen todas las provincias? ¿Saben cuál es el sentir de todos los reinos que están acá? Que esos son un peligro. Que estos, si se llegan a agrupar, si levantan su muro, su templo, esos son muy rebeldes, ¿verdad? Esta ciudad es mala. Estos son terribles, no los conocen. No dejen que sigan con su construcción. Entonces ellos le hacen una propuesta que le dicen: si no nos creen, escudriñen en sus registros oficiales para que vean que estamos diciendo la verdad, que esos son rebeldes, que estos son malos, que esos son terribles. Y si ellos logran hacerse de su templo, de su muro, de su ciudad, son muy peligrosos. Dejarán de darles tributo, dejarán de ser sus vasallos, dejarán de estar bajo sus órdenes. Ustedes tengan mucho cuidado con ellos. Y lamentablemente, hermanos, ellos hacen caso, van al registro y ven y se dan cuenta, hermanos, que en parte es cierto. Digo en parte porque, hermanos, es terrible esto. ¿Cómo manipulan la verdad? Porque si bien es cierto, hubieron reyes, Carlita, en la antigüedad, reyes que se rebelaron. Pero era en parte mentira. Sí, claro. Y había parte de verdad. Claro. Pero independientemente de eso, su intención era... Sí, perjudicar al prójimo. Pero miren, hermanos, la carta de los samaritanos concluye con una advertencia: que si el rey no detiene a los judíos, él perdería no solo los tributos, sino también el dominio sobre Jerusalén y la región del otro lado del Éufrates. Dijo, estos van a conquistar todo, revísenlo. Ahora, hermanos, ahí les va. Ellos hicieron su trabajo, investigaron, checaron los archivos y se dan cuenta que efectivamente hubieron rebeliones y sediciones por parte del pueblo de Jerusalén. Y podemos hablar, por ejemplo, y seguramente llegaron ahí donde está el reinado de Joaquín, de Joacín, de Sedequías, que dijeron: sí, eso estaban traicionándonos, ¿no? Esto sí es cierto lo que dicen ellos. Pero ¿cómo manipulan las cosas, hermanos? El hecho de que esas revueltas fueron contra babilonios y no contra persas no era importante, pero los persas fueron los herederos del imperio babilonio y dijeron: estamos comprando un problema, estamos trayéndonos un problema, según eso. Así que el rey de Persia se dio cuenta, hermanos, según esta manipulación que ellos están haciendo, que sí es cierto, que con David, con Salomón, ellos conquistaron gran parte y se extendieron aún más, tenían como un mini imperio. Dijeron: oye, fíjate que esto no me la sabía. Que aquí hay un Salomón que dice que... Un David que dice que logró mucho, que se hizo de un ejército y que conquistó muchos lugares. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de algo. El rey persa Artajerjes ordena al pueblo judío que se detenga de los trabajos en el templo por esta manera tan terrible, tan mala, Carlita, de cómo manipulan la verdad, de cómo tergiversan la verdad, de cómo ellos intentan acomodarla a su conveniencia. Esto, hermanos, no solo es del pasado, déjenme decirles algo, es tan presente como hoy, hermanos. Entonces, eso, Carlita, a mí me da mucha impotencia cuando lo leí, porque yo decía entre mí... Por eso terminé de leerlo, porque yo lo leí ayer y decía, ¿por qué acabó así? Porque detuvieron la construcción del templo, hermanos. Así es. Las intenciones, por eso decía yo al inicio, no eran ayudarlos en la reconstrucción del templo, hermanos, sino era traer a todos sus dioses, sus ídolos. Por eso Zorobabel pone una resistencia y le dice: no, ustedes no van a participar, porque solo nosotros vamos a reconstruir el templo. Pero viene un grado de maldad del ser humano que no solo en este tiempo se ve, sino hasta en el tiempo de nosotros, hermanos. Por eso yo decía que Dios nos libre, y yo en lo personal yo decía: Señor, líbrame de hacer un día una cuestión, porque estás en contra de lo que Dios está estableciendo. Si Dios dio esta orden por medio de Ciro en ese momento, por eso regresaron, y él lo dijo, lo vimos ayer, que construyan un templo a Dios, ¿no? Pero aquí se empiezan a levantar la oposición, los enemigos, y el grado de maldad del ser humano de manipular. Es una manipulación, esa es la palabra. Por eso yo dije, una manipulación de decir, bueno, pues como ellos vienen de Babilonia, pues vámonos para allá, y decirle, y inquietar al rey, y decirle
que estos se le van a salir de control, que ya no le van a dar tributo y que un día si se levantan van a ir contra ellos y bueno, ya no van a tener. Y por eso le dice, vaya a los registros con Nabucodonosor y se va a dar cuenta usted de que estos que están aquí y que están reconstruyendo el templo son peligrosos. Son peligrosos. Son malos, dice. Son malos. Son gente mala, son dice, gente ¿no? mala. Es gente mala y mire que si usted no hace algo, estos se le van a venir. Y entonces sí van a todos los registros y ven ahí a Salomón y a David, que fueron uno de los reyes más sí, poderosos en su tiempo, portentosos, y le entra como el temor sí, pero también vieron rey. otros reyes, Carita, que sí de verdad se habían revelado. Sí, pero porque esos reyes se habían alejado de Dios. Así es, y se habían revelado buscando protección de otros pueblos. Así es, los ponen como los malos, como los rebeldes, los revoltosos, los peligrosos, los que no pueden construir ese templo porque vea toda la trayectoria, todos sus antecedentes de este pueblo. Este pueblo no trae nada bueno, le va a traer problemas al rey y lo agarran, fíjense, y vean el grado de manipulación. Si ellos, o sea, si ustedes leen este capítulo, la carta de los malos hacia el rey le dice, si usted deja que ellos sigan con su construcción, ya no le van a dar tributo. Uh-huh. O sea, ya no le van a aportar la economía. ¿Y cómo se sostiene un reino, hermanos? Sí, sí, o sea, pero entonces, le toman de lo más así débil, o sea, ahí al rey le dicen cómo van a dejar de dar el tributo para mi reino. Entonces, pero además le están diciendo, ellos se van a rebelar después contra ustedes. Además, sí. Ellos se van a voltear Y usted ya no va a tener el poder de estas regiones. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, el grado de manipulación... O sea, mienten con la verdad. Exactamente, ¿no? Entonces, lamentablemente hace caso y ordena que se detenga la construcción del templo. Sí, fíjate, quiero leerlo, porque esto es algo muy triste. Dice el verso 21. Por eso, por la carta que ya comentamos, ordénenles a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Sean diligentes en hacer cumplir esta orden, verso 22, para que no crezca la amenaza de perjuicio a los intereses reales, verso 23. En cuanto a la carta del rey Artajer que se leyó en presencia de Rehún, el cronista Simsai, que eran los malosos, y de sus compañeros, todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. De ese modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios de Jerusalén quedó suspendido. Fíjate, Carlita, qué triste que estos malosos querían ayudar. No, de hecho, ni siquiera fueron los persas. Ellos con la carta llegaron, miren, dice el rey esto, y por la fuerza. Quiere decir que llegaron con golpes, quiere decir que llegaron con armas, y ahora sí diciéndoles por orden del rey. Eso se detiene porque se detiene. Qué frustrante, Carlita, estar trabajando, levantando los cimientos, trabajando con ánimo y que vengan y dicen por órdenes reales, ustedes deténganse. Y no podían ellos hacer nada porque eran órdenes del rey. Así es. Y vemos que la construcción, ahí lo dice el último verso de este capítulo 4, se detiene hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Así es. Y aquí viene esto, por eso, si usted tiene la oportunidad de leerlo, hermanos, la falta de madurez muchas veces, de sabiduría y de discernimiento, muchas veces nos llega a decir, creo que estoy haciendo lo correcto, lo justo, pero lo que estas personas no se daban cuenta es que estaban luchando contra Dios, porque no fue de Ciro la idea. Dios a través de Ciro fue, pero realmente, hermanos, todo lo que nosotros hacemos en la obra de Dios, uno es por Dios y uno es por el amor, porque este pueblo amaba a Dios, porque les estaba dando la gran oportunidad de regresar, y lamentablemente ellos tuvieron que detener esto. ¿Cuántas veces en nuestro contexto, en nuestros tiempos, hermanos, lejos de a veces ayudar, perjudicamos a la obra de Dios? Y esto es, por eso yo lo decía ayer en la noche, yo decía, líbrame, Señor, de que un día yo vaya a hacer tal atrocidad. Ir en contra de Dios y luchar contra Dios. ¿Cuándo, hermanos, voy a poder vencer? Y es pedirle a Dios no solo amar a Dios, sino amar su obra, hermanos. Y aquí, si usted no es una persona activa en su iglesia, dije que los demás estén activos, no los perjudique, pero si va a acercarse a ayudarlos, es para ayudarlos y aportar algo. Pero aquí ellos no querían aportar nada y perjudicaron. Y aquí en este capítulo vemos que se detiene la construcción del templo por manipulación y la maldad del propio ser humano.
porque como las cosas no se estaban haciendo como yo quiero, pues te voy a perjudicar y hago lo que tengo que hacer. Y se detiene la obra, se detiene la reconstrucción del templo, hermanos. Y esto habla mucho también del tiempo en que nosotros estamos. Y no nos damos cuenta que podemos desanimar a aquel que está al pie del cañón en la obra de Dios, cuando debemos decir: qué bueno que estás colaborando, me da gusto verte activo, me da gusto verte sirviendo, y en lo que yo pueda ayudarte, no dudes en hablarme, que te voy a ayudar. Y a veces pasa todo lo contrario, empiezas a criticar el trabajo que se está haciendo, empiezas a criticar a la persona que lo está haciendo, le empiezas a buscar los mínimos detalles, y todo porque a veces las cosas no se hacen como uno quiere. Y es una pérdida de tiempo eso. Y entonces ahí estás demostrando tu falta de sabiduría, tu falta de amor a Dios. Y al prójimo. Y al prójimo, que lo estás perjudicando, porque Dios nos usa a nosotros para hacer la obra. Entonces, por eso yo decía: Señor, ayúdame siempre para motivar, estamos para ayudarnos, para colaborar en la obra de Dios, hermanos. No estamos para desanimar y mucho menos juzgar al que lo está haciendo y al que dice: yo tengo mi tiempo y lo doy. Porque muchos de los que hacemos algo en la obra de Dios, hermanos, lo hacemos no solo por amor a Dios, lo hacemos porque estamos muy agradecidos, porque tal vez Dios nos ha sanado y nos ha curado y nos ha librado de la muerte. Y no tenemos cómo agradecerle a Dios, y servimos y servimos y servimos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este pueblo era lo que estaba haciendo: reconstruir el templo, porque habían pasado 70 años de que estaban en una tierra extranjera, y Dios les estaba dando otra vez la oportunidad de estar en una tierra que les pertenecía a ellos y donde tenían que reiniciar muchas cosas. Pero ahí vemos la misericordia de Dios. No es que seamos los mejores, es que Dios en ese proceso nos ayuda, crecemos, maduramos espiritualmente. Por eso, hermanos, debemos de acercarnos a las personas que están colaborando, que están trabajando en la obra de Dios, de animarlos, de motivarlos. Debemos de alegrarnos de que estén colaborando y estén haciendo algo en la obra de Dios en nuestras iglesias. Pero por eso digo, si usted es un miembro inactivo, sentado nada más, escucha y ya, pues yo siempre digo, bueno, es su decisión, pero no perjudica al que lo está haciendo, y mucho menos hablando mal contra él, que eso no está bien. La Biblia lo dice: no hablarás contra tu prójimo, porque esto fue inventado. Muchos de ellos torcieron la verdad, no era la verdad total. Sí, más bien aquí nos damos cuenta, hermanos, de una manipulación extraordinaria, pero también nos damos cuenta, hermanos, que el mal nunca va a triunfar. Eso, por supuesto, fue una prueba muy fuerte para ellos. Esto, por supuesto, que fue para ellos una situación que los puso en una dificultad muy fuerte, hermanos, pero que no dejaron ellos de confiar y de esperar en Dios. Este es el desafío que tenemos hoy nosotros, hermanos. A lo mejor hemos sido nosotros objeto de una injusticia, objeto de señalamientos infundados, objeto de cosas injustas, pero no nos detengamos de hacer la obra de Dios. No nos detengamos, porque lo que el enemigo quiere es eso, hermanos: desanimarnos, dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y les digo algo, hermanos, de verdad, no lo digo por generar quizá esa inseguridad o miedo, al contrario, lo digo con toda certeza. Seremos criticados. Si Jesús fue criticado, ustedes y yo, ¿quiénes somos para no ser criticados? Seremos señalados, pero no nos detengamos, hermanos. No nos paralicemos con amenazas, ni con comentarios, ni con cosas. Porque si Dios nos llamó, Él va a hacer todo lo que dijo que va a hacer. Y es muy importante hoy, hermanos, que continuemos. Este pueblo, yo creo que fue como un balde de agua fría que recibieron cuando llegaron esos por la fuerza y no dejaron que continúen la construcción. Seguro hubo desánimo, lágrimas, tristeza, impotencia, pero siguieron confiando y esperando en Dios. Hoy tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Hoy seguir trabajando. Hay que hacer todo lo posible para evitar que el trabajo se detenga. Hay mucho que hacer. A veces las circunstancias, hermanos, salen de nuestro control, pero no el de Dios. Y cuando lleguemos a un punto, hermanos, en donde sintamos que nos estamos estancando, no, hay que salir de eso. Yo he pasado por allá, hermanos. Yo he pasado por allá. Por señalamientos infundados, por críticas. Pero no me he detenido. No me he paralizado. Porque yo sé que me llamó. Porque yo sé que la obra que tengo que hacer es la que Cristo mismo me ha dicho que haga.
Porque les digo algo, hermanos, si me hubiera dejado llevar por las críticas o señalamientos o comentarios o incluso por falsas acusaciones, yo no estaría aquí. Nunca me he dejado llevar, ni por lo que dicen, ni por las felicitaciones, ni por las críticas. Yo solo sé que la obra tiene que continuar. Y si Dios me llamó y me puso en este tiempo es porque tengo una obra que hacer, un trabajo que hacer. Y si yo no lo hago, incluso las piedras van a resuplirme. Hoy le hago una invitación. Si usted en su servicio lo han criticado, lo han señalado, le han hecho algún comentario, alguna cosa, le ha pasado algo, no se detenga. No se detenga. Porque esta obra, hermanos, tiene que continuar y porque Dios quiere usarnos para esta obra. Y reitero esto, hermanos, en esta obra hay de todo. Pero lo que nunca va a faltar es la gracia y poder de Dios en nuestras vidas. Así es, hermanos, siempre al pie del cañón, confiando en nuestro Dios, de que Él es el que nos da la fuerza, es el que nos anima. Y si por alguna razón usted estaba trabajando en la obra de Dios y se desanimó y dejó lo que estaba haciendo, vuelva, porque al final esto es bendición para usted. Es bendición para usted, es algo que usted le nace, pero sobre todo es una bendición que Dios nos da, el colaborar para su obra. No, hay que escuchar ciertos comentarios que lejos de ayudar, o sea, lo malo hay que hacerlo a un lado y uno tiene que seguir en ese caminar que Dios ha mostrado. Y si por alguna razón no puedo decir no nos lastima, sí nos lastima, somos seres humanos, o sea, sería una mentira decir no nos lastima. Pero cuando pase eso, hermanos, ore a Dios y pídale a Dios. Y Él empieza, nuestro Dios empieza a ordenar y a tomar el control, porque algo que usted y yo tenemos que recordar, que no somos los dueños. El dueño toma el control de las cosas y va poniendo todo en su lugar. Pero usted siempre sirva con eso. Siempre sirva con amor y con entrega a Dios, que a pesar de las situaciones que usted puede llegar a escuchar, usted siga. A lo mejor usted pensará de todo lo que a Josué ha comentado. Sí, pero nosotros seguimos porque estamos convencidos del llamado de Dios, estamos convencidos a quién le debemos todo, pues a Dios, hermano. Yo decía, los que sirven en la obra de Dios no es porque no tengamos nada que hacer, tenemos nuestras rutinas, nuestras actividades de nuestra vida, de nuestro diario vivir, pero estamos convencidos y estamos agradecidos con Dios porque somos parte del pueblo de Dios, somos salvos por Dios, pero sobre todo porque Dios nos ha bendecido mucho. Y en lo personal, yo digo, sirvo a Dios por muchas cosas, porque me regaló y me dio una nueva oportunidad de vivir hace 4 años. Y me regaló la vida y me restableció la salud. ¿Y eso quién me lo hizo? Pues Dios. Y por eso le sirvo, y por eso estoy aquí, y porque estoy muy agradecida. Y aunque no voy a terminar de pagar, porque no lo voy a lograr, pero al menos en el tiempo que Dios me siga dando vida, prefiero seguirlo haciendo. Y algo que tengo muy claro, no me detengo a los malos comentarios. Siempre presto atención a lo bueno que puede llegar a mi vida, a lo bueno que me pueden decir. A lo malo sigo mi camino y ya, hermanos. No podemos detenernos, no se desanime en esta obra, porque esta obra es maravillosa. ¿Y quién mejor que usted sea parte de esta obra y sea de bendición para su vida aquí y en el reino? Así es, hermanos, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No se desanime, no se detenga, usted siga. ¿Qué le dicen? ¿Que no le dicen? ¿Que lo felicitan? ¿Que no lo felicitan? ¿Que lo critican? ¿Que lo ven? ¿Que lo señalan? Sí, no, usted siga, porque sabe que, hermanos, si usted se detiene, Dios va a usar a alguien más. Y alguien más será el que reciba esa bendición de ser instrumento de Dios. No se prive de eso, hermanos. Yo le hago la invitación y quiero cerrar con lo siguiente. Tanto Zorobabel como Esdras, como Nehemías, los principales líderes de este regreso, los 3 tuvieron una oposición muy fuerte. Zorobabel con el templo, Esdras con la ley, con la enseñanza, y Nehemías con los muros. Todos ellos, hermanos, no tuvieron un papel fácil, pero ¿sabe qué? Nos encanta saber y leer el final de la historia y entender que Dios les dio la victoria porque nunca desmayaron. Así que así sean nuestras vidas. No desmayemos nunca, hermanos, sigamos firmes y adelante, que el trabajo es mucho. Dios nos ayude a lograrlo.